Hello guys, how are you? Today we're going to start with the second unit. Any questions you may have, write me to my email, angela.tirado@umce.cl, ¿ok? Hola chiquillos, espero que estén muy bien. Cualquier cosa que necesiten preguntarme, envíenmelo al mail que está en pantalla. Envíenmelo antes de que me envíen las tareas para que no tengan problemas con las notas después. Bueno, let's start. So, what did we do last class? Remember the last class we learned how to describe people physically, learned how to give personal information. O sea, ustedes ya sabían un poco de eso, pero lo tratamos de repasar, ¿ya? Sobre describir a la gente físicamente y sobre pedir información personal o dar, ¿ya? Learned about daily routines, days of the week, etc. And learned about differences about habits and things happening now, ¿ya? Entonces vimos la diferencia entre las cosas que pasan habitualmente y las cosas que están pasando ahora. At the end of today's class, you'll be able to recognize past experiences, tell personal experiences about natural catastrophes in our country, express your opinion about them. ¿Ya? Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es reconocer experiencias pasadas, dar a conocer nuestras experiencias acerca de las catástrofes naturales en nuestro país y finalmente expresar nuestra opinión acerca de ellos. Okay? So, we're going to start watching a short video that I chose for you. It's this. Okay, that's all for now. So vamos a ver por ahora. Ya, si quieres ver el video completo, puedes verlo en internet en YouTube. De ahí lo saqué, prestado. Ya, so natural catastrophes. Desastres naturales. Mira la foto que tengo puesto atrás. Ya, van a aparecer entonces diferentes catástrofes naturales, los nombres, digamos, a medida que vamos avanzando. So we have the earthquake of the February 27th of 2010. The earthquake of February the 27th, 2010. Okay? The erupting of a volcano, in Villarrica. The erupting of a volcano in Villarrica. Fires in Araucanía. The erupting of a volcano in Calbuco. The earthquake and tsunami in Iquique. Tsunami in Coquimbo. Heavy seas in all Chilean shores. The Great Fire of Valparaíso.
The erupting of a volcano. Ah, en Villarrica estaba repetido. Entonces tenemos todas estas natural catastrophes, ¿ya? O sea, supongo que tú reconoces que todas estas catástrofes son las que han pasado en nuestro país en los últimos años. Fíjate que tenemos varias y esto que aquí no están todas. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 or 9, at least. Más o menos 9. 9 catástrofes que han dejado la embarrada en nuestro país, ¿verdad? Fíjate que earthquake es terremoto, ¿cierto? Ya. Tsunami, tal cual, tsunami. The Great Fire es el gran incendio. Cuando hablamos de incendios, simplemente es fire, como fuego. Fire. Fire en Araucanía. The Great Fire of Valparaíso. Heavy seas es marejadas, por si acaso. Heavy seas, como mares pesados, pero eso sería literal. La traducción es marejadas. Heavy seas, ¿ya? The erupting of a volcano, obviamente, la erupción de un volcán, ¿cierto? Y eso tenemos por ahora, ¿verdad? Por si acaso, aluvión se dice flood. F-L-O-O-D, flood, ¿ya? Eso es un aluvión, cuando, como la foto que está atrás, ¿ya? O también inundación, es igual, se usa la misma palabra, ¿ya? Cuando toda el agua llega e inunda un lugar, ¿cierto? Ya. So, vamos a ver algunas experiencias de las personas que han vivido estas catástrofes naturales. Ya, vamos a partir con esto primero. One resident of Tian, 100 kilometers from the epicenter, told Chilean television he was taking a shower when the earthquake began. He went out as fast as he could. He was terribly afraid. Other residents of Tian and Curicó were trying to phone their relatives, but nothing worked. The Great Fire in Valparaíso provoked great pain in residents who lost everything. I only could save my son and wife. I couldn't save my puppy Tolio. The Great Fire took him. I saw how the damn fire took him. Valparaíso resident. Las primeras 4 experiencias, the first 4 experiences, están relacionadas a gente que claramente, por una parte, estaba haciendo una actividad cuando sucedieron los acontecimientos, cuando les aconteció esto de las catástrofes, y en el otro lado tenemos experiencias de lo que provocó la catástrofe, ¿cierto? Fíjate que en el primero tenemos el residente de Chillán que narra que estaba tomándose una ducha cuando comenzó el terremoto. La palabra vega que dice ahí está mal, debería ir una N al final, began, ¿ya? Cuando el terremoto empezó. Abajo de esa dice que otros residentes, otras personas que vivían en Chillán, estaban intentando comunicarse con sus, ¿qué es relatives? No es relativos, no, familiares. La palabra relatives es familiares en inglés, ¿ya? Y dice que nada funcionó. Bueno, y el otro lado, por si no entendiste, dice que el gran incendio en Valparaíso provocó gran dolor en los residentes que perdieron todo, porque como tú sabes, después de todas estas catástrofes la gente quedó sin nada, sin lugar donde vivir, nothing to eat, no place where to live, nothing, they lost everything. Y abajo fue como esta una experiencia de alguien que perdió todo, pero además perdió a su cachorro, Choro, ¿ya? Pudo solamente salvar a su hijo y a su esposa, que probablemente eran más importantes para él, pero aún así perdió a su mascotita. Luego tenemos otro tipo de experiencias. Lawlessness after quake in Chile. ¿Ya? Quake es lo mismo que earthquake. Y lawlessness significa anarquía. Por si es que no sabes lo que es anarquía, anarquía es cuando hay una situación en donde no hay ningún tipo de ley. No se cree ni en un dios, ni en leyes, ni en gobiernos, ni en religión, ni en nada. Como que las personas se mandan solas, completamente solas a su voluntad. ¿Ya?
generalmente se relaciona con cosas caóticas. En este caso, está relacionado con un caso caótico. ¿Ya? We were distributing water in trucks and trucks were assaulted. Now no one wants to distribute the water, she said. Fear is everywhere. Armed men with pistols are attacking residential homes. Send the largest number of troops possible. We were distributing water in trucks and the trucks were assaulted. Now no one wants to distribute the water, she said. Fear is everywhere. Armed men with pistols are attacking residential homes. Send the largest number of troops possible. ¿Ya? Por si no entiendes, dice que ellos estaban distribuyendo agua en camiones, esos trucks. Trucks es camiones, cuando fueron asaltados. Y los camiones estaban siendo asaltados. Perdón, fueron asaltados. Ahora nadie nos quiere dar agua, dice la persona que dijo esta experiencia. Además agrega, el miedo está en todos lados. Hombres armados con pistolas están atacando a gente en sus hogares. Así que al final manda, send the largest number of troops possible. Manden la mayor cantidad de soldados posible, o la tropa más grande que tengan. ¿Ya? La siguiente experiencia dice, I slept 2 weeks with shotgun in my hand. There was no other way to be safe. Talcahuano resident. Aquí explica que él tuvo que dormir 2 semanas con la escopeta en la mano, porque no había otra forma de estar seguros. ¿Por qué? Porque había lawlessness. Después de estas catástrofes naturales, tú sabes que siempre hay saqueos, que la gente se vuelve loca porque por una parte necesitan comer, necesitan vivir y todo, y otras personas porque les gusta el desorden. Entonces, las personas que quieren mantenerse tranquilas y pacíficas sufren todas estas consecuencias. ¿Ya? Etc. Let's continue. So, for your information. Eso significa FYI, for your information. Eso significa, ¿ya? Chile suffered the biggest earthquake of the 20th century when a 9.5 magnitude quake struck the city of Valdivia in 1960, killing 1,655 people. Okay? Que Chile sufrió el terremoto más grande del siglo XX, cuando un terremoto de 9.5 grados atacó o aconteció en la ciudad de Valdivia en 1960 y mató 1.655 personas. Eso dice el texto. Por si acaso, el número 1655 se lee 1655, ¿ya? Solamente los años se leen diferente en general. The government solutions. Vamos a ver las soluciones que dio el gobierno. The looting in Concepción after the earthquake was solved by sending troops to control the situation. Looting es saqueo, por si acaso. ¿Ya? The reconstruction of some towns destroyed in the 27F was in the outskirts. Curiously, the original location was saved to build greater building for commerce in the place. Again, the reconstruction of some towns destroyed in the 27F was in the outskirts. Curiously, the original location was saved to build greater buildings for commerce in their place. Ya. Nos dice entonces, nos habla de la... Sí, muy bien, eso es un cognado. Reconstruction es un cognado. ¿Qué son los cognados? Los cognados son palabras que son iguales o no iguales, pero son muy similares en español y en inglés. ¿Sí? Y significan lo mismo. Por ejemplo, reconstruction es lo mismo que reconstrucción. ¿Cierto? Eso es un cognado. ¿Ya? Están los cognados y los falsos cognados. Los falsos cognados son aquellas palabras que, aun siendo parecidas y sonando parecidas, no significan lo mismo. Un ejemplo de eso es la palabra terrific. Terrific se escribe T-E-R-R-I-C. ¿Ya? Terrific. Ay, me equivoqué, disculpa. T-E-R-R-I-F-I-C.
T-E-R-R-I-F-I-C, terrific, I see. Esa palabra no significa terrorífico, significa como magnífico, wonderful, excellent, great, ¿ya? Eso es un falso cognado. Sigamos. Bueno, esa opinión dice que la reconstrucción del pueblo, de los pueblos destruidos en el 27 de febrero del 2010, obviamente, fue en la periferia, ¿ya? O sea, que ya no construyeron donde estaban originalmente los lugares, sino que movieron la ciudad a la periferia. Curiosamente, el lugar original fue guardado para construir edificios más grandes para el comercio. O sea, movieron a la gente de donde estaba, bueno, sus casas estaban destruidas, y dejaron ese lugar para construir lugares comerciales. Esa es otra opinión sobre las soluciones que dio el gobierno. However, some international magazines have described the process of reconstruction as model for every country for its speed and organization. However, some international magazines have described the process of reconstruction as model for every country for its speed and organization. Mira, aquí hay otro error. Fíjate, la palabra country está mal escrita. Es C-O-U-N-T-R-Y. C-O-U-N-T-R-Y. ¿Ya? No es country, es country. ¿Ya? Country. Perfect. Entonces, estas son algunas de las soluciones que el gobierno dio, o los gobiernos, porque estos fueron en varios gobiernos diferentes, para solucionar los problemas que acontecían luego de estas catástrofes naturales. Entonces, what do you think? ¿Qué crees tú? Vamos a ver cómo expresar nuestra opinión. I think that, no sé, por ejemplo, I think that those solutions were useless. Yo pienso que esas soluciones eran inútiles. I think that those solutions were useless. ¿Ya? Esa es la forma informal de decir tu opinión. Otra más es in my eyes, es como desde mi perspectiva, en mis ojos, en mi visión. Something is like this. Por ejemplo, in my eyes, the solutions that the government gave were useless. In my eyes, the solutions, las soluciones, otro cognado, that the government, otro cognado más, gave were useless. Fueron inútiles. Ahora, unas que son un poco más formales. I believe that, esa es totalmente formal. I believe that the solutions that the government gave were useless. Personally, I think that, ¿ya? As far as I'm concerned, tanto como entiendo, tanto como sé, pasa tal cosa. As far as I'm concerned, the solutions that the government gave were useless. ¿Ya? Básicamente eso. Así entonces uno expresa su opinión. También tenemos una forma de estar de acuerdo o estar en desacuerdo. Agreement, acuerdo. Disagreement, desacuerdo. Entonces cuando uno está de acuerdo con alguien, uno dice I agree with you. Uno no dice I am agree with you. Eso está mal. Uno dice I agree with you. O también puedes decir I couldn't agree more. No podría estar más de acuerdo. Ahora, esto no es las únicas expresiones que existen, pero con esto ya puedes tener un vocabulario básico para poder expresarte. Luego tenemos disagreement. I don't agree with you. ¿Ya? No estoy de acuerdo contigo. No es I'm not, I don't. ¿Ya? I don't agree with you. I'm sorry to disagree with you, but lo que sea. ¿Ya? Lo siento por estar de desacuerdo contigo, pero ya, bla, bla, bla. Entonces, esas son las formas básicas para expresar tu opinión. También puedes decir I disagree with you. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. I think that the government measures weren't good for people because it took economic advantage of them. Yo creo que las medidas que el gobierno tomó no eran buenas para la gente, porque tomó una ventaja económica de ellos, de las personas. ¿Ya? I couldn't agree more. Y eso podría ser una persona contestando a ese statement. ¿Ya?
a esa opinión. So, what about you? What were you doing when the earthquake began? ¿Qué estabas haciendo cuando comenzó el terremoto? Bueno, no sé cuántos años tenías tú en esa época, pero esto fue hace 6 years ago, right? Yes. In my case, I was at some friend's home. Yo estaba en la casa de unas amigas. Otra posibilidad puede ser que tú digas I was at home, I was asleep. Yo estaba acostado, estaba en mi casa. What happened afterwards? ¿Qué pasó después? What happened afterwards? I couldn't get home until the afternoon of the next day. My parents were really worried. Ese es mi caso, ¿ya? I couldn't get home until the afternoon of the next day. My parents were really worried. ¿Ya? No pude llegar a mi casa hasta el otro día en la tarde. Mis papás estaban muy preocupados. Aquí hay otro ejemplo. I was at home, so my family and I were worried about what was happening to other relatives. I was at home, so my family and I were worried about what was happening to our other relatives. Relatives, parientes, ¿verdad? Y fíjate en las palabras siempre que estén marcadas con rojo, porque tienen una razón de ser. Bueno, en todos los colores en general. So, to talk about past experiences we use simple past. ¿Qué es simple past? He escaped from home when the flood started. Eso es simple past. Cambiar la acción al pasado, conjugarla. En el caso de, por ejemplo, la palabra escape, es agregarle una D. En el caso de esta palabra que no está marcada en rojo, started, es agregarle una E y una D. Start, comenzar. Started, comenzó. A person drowned in the tsunami. Drowned, ahogarse. Una persona se ahogó en el tsunami. It wasn't found after the eruption of the volcano. It wasn't found, no fue encontrada. Esa es la forma negativa. Y es igual que en todas las cosas. It wasn't. ¿Ya? Y they weren't. I wasn't. ¿Ya? They died in the Great Fire of Valpo. Ellos murieron en el gran incendio de Valpo. You didn't sleep because of the earthquake. No dormiste por el terremoto. You didn't sleep. Es lo mismo que decir, ¿cierto? You did not. Tú ya sabes eso. Muy bien. And if we want to talk about situations that were happening at some point in the past, we use. Y si queremos hablar de algo que pasó, es que estaba pasando en algún punto del pasado, usamos excellent, past continuous. ¿Ya? Que hay algunos ejemplos. I was having a party when the hurricane came. I was having a party when the hurricane came. Aquí en Chile no hay huracanes. ¿Por qué? Because of our mountain, yes. Por la cordillera de los Andes. Ella nos protege. Ya estamos rodeados de la cordillera de la costa y la de los Andes. Muy bien. Espero que sepas geografía. You weren't sleeping when the erupting started. You weren't sleeping when the erupting started. No estabas durmiendo cuando el volcán estalló, ¿cierto? She was talking with her sister when the flooded. Fíjate. Bueno, was talking, past continuous. ¿Cómo en el present continuous? Eso, is talking, right? Yeah. Flood, inundación. Flooded es la acción. ¿Ya? Yo puedo decir the flood, flooded. La inundación inundó. Es un poco redundante, pero existe. It was running from the lava. It was running from the lava. Estaba corriendo de la lava. Ese it puede ser de animal o cosa. Bueno, debe ser animal porque las cosas no corren. Así que, animal. The heavy seas were destroying everything. The heavy seas were destroying everything. Las marejadas estaban destruyéndolo todo. Now, what were they doing when the teacher arrived? Vamos a ver este pequeño ejercicio antes de terminar nuestra clase, ¿ya?
quiero que watch carefully the picture, mira la imagen cuidadosamente y respondas what were they doing when the teacher arrived. Vamos a hacer varias preguntas. So, what was the girl 4 doing? Busquemos la girl 4. Girl 4, here she is. Girl 4. She was... veamos la siguiente pregunta. What was the boy 3 doing? Aquí está el boy 3, cerca de la girl 4. What were the kids in 7 doing? Here. What are they doing? Piensa la respuesta mientras vamos viendo las preguntas. What was the boy 8 doing? Where is the boy 8? There, yes. Here is the boy 8. Y la última es how the teacher felt. Después de ver todo esto, how the teacher felt. ¿Cómo se sintió la profe? O el profe, no sabemos. Entonces, what was the girl 4 doing? She was drinking juice. What was the boy 3 doing? He was dancing. Cool. What were the kids in 7 doing? They were good, playing football. What was the boy 8 doing? The boy 8 was riding his bike. Estaba andando en su bici. Entonces, how the teacher felt? The teacher felt angry, of course. Obviamente que se enojó, ¿cierto? Good, good. Acuérdate que cualquier duda que tengas, no dudes en llamarme. Disculpa, en enviarme mail. No me puedes llamar, así que es solo mail. ¿Ya? So, what did we learn today? We learned about the vocabulary related to natural catastrophes. We learned about some of the catastrophes that happened in Chile. We learned how to express past experiences. We learned how to express our opinions. Entonces aprendimos sobre vocabulario relacionado a catástrofes naturales, sobre algunas catástrofes que pasaron aquí en nuestro país, a expresar nuestras experiencias pasadas y nuestras opiniones. Insisto, cualquier duda que tengas, escribe a mi email. I hope you have a nice day. And I hope you have also enjoyed my class. Goodbye.